Lo invitamos para que escuche una edición más de su programa, Hablemos. Espacio en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Cope Santos RL. Les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras y me acompañan don Santiago Bermúdez Valverde. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, don José Aquiles, doctor Jorge Roldán y a nuestro apreciado amigo invitado esta noche para compartir otro excelente programa con un invitado de esta magnitud. Así es, doctor Jorge Roldán Villalobos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, don José Aquiles, don Santiago. Me uno las palabras de don Santiago en un programa que podemos decir un programa de lujo el día de hoy y agradecer al don Vladimir haber aceptado la invitación. Así es, yo recuerdo que en el año 1976 estaba empezando yo ingresé en el 75 a la universidad y don Vladimir era ya profesor de historia de las instituciones se llamaba, ¿verdad? Sí, señor. Y tuve el placer de ser solo uno, aunque no me recuerdo, yo sí lo recuerdo. No, yo la cara cuando lo vi me era reconocida, pero como el tiempo pasa, yo también cambié. Don Vladimir, primero que todo, buenas noches. Don Vladimir de la Cruz de Lemos, politólogo, historiador, político. Aquí tenemos una lista. De todo. Primero, buenas noches, ya le presentamos el currículum del doctor. Tal vez no sea necesario, pero primero muy agradecido de que me hayan invitado a compartir con ustedes, Santiago, que me llamó a invitarme a compartir con el doctor, con usted, Aquiles, y por supuesto con los queridos radioyentes y televidentes de este programa, que me parece que es muy importante y por supuesto que no podía decir que no, aquí estoy. No emulamos así es la cosa, pero por ahí andamos, doctor. Así es la cosa. Yo recuerdo de don Alberto Cañas, cuando en uno de esos programas de Así la Cosa, dice que estaba en un viaje en Londres. Entonces le preguntaron que él dice que ingenuamente conoció al director de la BBC de Londres y que entonces ingenuamente le preguntó que cuántas personas escuchaban la BBC de Londres. Y entonces dice que le dijo el señor, mire, a mí no me preocupa cuántas personas lo escuchen, me interesa quién lo escuche. Sí, claro. Y esa filosofía es la nuestra también aquí, doctor. Ah, bueno. Don Santiago, preséntanos al invitado esta noche. Pues sí. Perdón, solo como anécdota de eso, en ese programa que usted mencionó, Así es la Cosa, en los análisis que tiene Radio Monumental de audiencia, no es el programa más oído, pero es el programa más oído entre la gente más educada y más culta. Así es, definitivamente. Entonces tiene su importancia. Claro, por supuesto. Pues sí, es una lista bastante extensa. La modestia de don Vladimir me sugirió referirme a lo que él cree que... Bueno, ha sido profesor universitario en la Universidad de Costa Rica y en la UNA por más de 40 años, donde fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y director del Instituto de Estudios de Trabajo. Ha publicado 9 libros y ha dirigido y corredactado la obra de Historia General de Costa Rica en 5 tomos, la primera edición en el año 89 y en 12 tomos en el año 2010. Ha recibido 2 premios nacionales por sus trabajos de investigación histórica. Ha formado parte de las juntas directivas de la Imprenta Nacional y ha presidido las de la Editorial Costa Rica y el Museo Histórico Calderón Guardia. Ha participado en política, fue candidato a la presidencia en 1998 y el 2002 y 2006. Formó parte de la mesa directiva del proceso de concertación nacional convocado por el presidente Miguel Ángel Rodríguez y la Junta de Notables convocada por la presidenta Laura Chinchilla. Fue embajador en la República Bolivariana de Venezuela. Escribe semanalmente una columna en periódicos desde 1998 y actualmente lo hace en La República los días miércoles. Como les dije, hay una lista bastante extensa de su participación, de manera que aquí está lo que consideramos más relevante. Así es, aquí estamos con café de Tarazú. Muy buen aroma y muy buen sabor. ¿Conoce el café de Tarazú? Sí, cómo no.
Esto es una cortesía del del restaurante Nuevo Lecos en San Pablo de León Cortés, que siempre todos los viernes viene aquí a calentando la garganta con su café, Natu Café, y desde luego también un bocadillo, y luego pues algunas veces hemos tenido la oportunidad de ir a degustar las costillas de cerdo. ¿Degustaron, doctor? Pero además en el procesamiento de este café tiene su técnica, porque va con todo, así es, ¿verdad? Sí, al estilo antiguo. No, la basura la dejan por un lado, aparte. No, sí, es una muy buena elaboración. ¿Qué sabe de la zona de Los Santos, doctor? Primero es una zona ¿O qué no sabe para contárselo? Geográficamente muy bonita. No es muy grandota, pero es muy importante. Pesa mucho hoy en la economía nacional. Los cafés que se producen en esta zona hoy tienen un peso no solo importante en el país, sino también de proyección internacional del país por los cafés gourmet que se producen aquí. La gente de aquí es muy trabajadora, es muy amable, muy servicial, muy fina, muy atenta. Cuando uno viene en distintas ocasiones que he venido, si uno tiene que preguntar algo en la calle, toda la gente siempre está a disposición casi de montarse con uno y llevarlo al lugar donde uno va, siempre con muy buena educación y con gran sonrisa, porque la verdad es que esa es una cosa bonita. Es una zona tranquila todavía, uno puede apreciar en esta región, que aunque ya empiezan a aparecer algunas rejas en casas y eso, pero todavía hay un volumen de establecimientos que no tienen esas protecciones tan carcelarias como se ven en las ciudades grandes del Valle Central. Desde el punto de vista del paisaje es un lugar para estar viniendo. Es refrescante, es muy rico psicológicamente, debe ser muy bueno para estar aquí contemplando la montaña, los cafetales, la región. Creo que es un lugar, Los Santos es una zona bonita. Sí, he pensado desde hace algún tiempo, y lo voy a decir aquí también, que es una región que ya debería tener su propio diputado. Y voy a explicarlo. Cuando estuvimos en el proceso de la Junta de Notables, hicimos una propuesta, que fue una iniciativa mía de ampliar, primero de ampliar el número de diputados a 30 más, porque se requiere para el país. El número que tenemos hoy de diputados, 57, viene desde 1956, cuando teníamos 1 millón de habitantes. En este momento tenemos 5 millones de habitantes, y para tener 5 millones de habitantes, de acuerdo al volumen de población, deberíamos tener entre 170 y 220 diputados, de acuerdo a parámetros internacionales y comparado con América Latina y Europa. Y tenemos 57. Si tuviéramos 30 más, no estamos todavía ni en el ranking ese, en el volumen de lo que deberíamos tener para hacer más funcional la Asamblea, y aún así, pero dentro de esa propuesta habíamos hecho una propuesta de regionalizar los 57 diputados actuales, seguirlos teniendo, pero creando regiones. Por ejemplo, en la provincia de San José, a la que pertenecen Los Santos, crear esta región de Los Santos como una región que pueda elegir su propio diputado dentro de los 19 que le tocan a San José. Uno, dos o tres diputados. Porque sí, efectivamente hay gente de la zona de Los Santos que ha ocupado una diputación. La primera fue doña Martina Ceciliano por un corto periodo por el Partido de Liberación Nacional. Luego estuvo don Óscar Ureña por en una legislatura un corto periodo y luego un periodo entero. Y don Carlos Castro Arias, que también fue diputado por la Unidad Social Cristiana, y también fue ministro de Transportes. Ahí terminó la producción. No, correcto, pero política, digamos, nuestra. Las posibilidades de elección de diputados de esta región van en la cola, para decirlo con toda honestidad, porque los partidos grandes o los partidos en general empiezan a colocar en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto puesto elegible a aquellos candidatos de las regiones que tienen más población. Entonces, cuando Tarrazú, Dota y León Cortés, digamos, en general, cada uno no pasa de 25,000 o 30, bueno, 40,000 en un caso, y en otros no pasan de ahí de habitantes y de electores menos, eso no suma mucho, pero si toda la región se pega en una especie de conglomerado para elegir como región 1 o 2 diputados, ahí habría certeza y seguridad de que esta zona va a estar siempre representada.
Y eso es una cosa No, importante. Eso lo sigo pensando y aquí lo digo. Claro, por lo que significamos para la economía de este país con el tema del café, Claro. y el café Tarazú, y es mediante, en muy corto tiempo, la denominación de origen del café Tarazú, definitivamente que su tesis es totalmente bienvenida, ¿verdad? Creo eso y aquí la volvemos a plantear ahora No es Pérez Celedón a los habitantes. desamparados que requieren los delegados de nosotros para catapultar a un candidato. Sí. Y tampoco nos atienden como lo merecemos en realidad. No, por eso yo pienso, sigo insistiendo en que eso debe plantearse ya, sin alterar. Igual pienso Pérez Celedón aparte, ¿verdad? Y en otras regiones del país se podría hacer lo mismo, lo que son los cantones del norte del país, lo que es la parte de la zona especial del norte, Vamos a San tomar Carlos, nota. todo eso. Vamos a tomar nota de este. Sí, doctor. No, y es que definitivamente pensar en que un diputado de Pérez Celedón o de Desamparados le toque representar o no representar, le toque atender a la zona de Los Santos, es algo que para nosotros es atolillo con el dedo. Exactamente. Entonces, nunca han venido a hacer acto de presencia como nosotros queremos y como se ocupa para la zona, para poderla desarrollar, para tener más oportunidades laborales, de desarrollo económico, etc. Necesitamos estar bien representados en el gobierno y hasta el momento sí hemos tenido representantes, pero ha sido realmente poco, lamentablemente. No, y aquí los diputados ahorita los vienen a promover los candidatos a alcaldes, pero sin ninguna razón específica, nada más que decir, estoy apoyado por el diputado tal, que eso tampoco significa nada. No, A la pero hora ahora es no. más importante porque las elecciones de alcaldes, de consejos municipales que vienen y de los consejos distritales que vienen, que se vienen el 7, dentro de una semana, puede ser hasta importante para que desde la perspectiva de esta zona y esta región se pueda hacer un movimiento, ahora sí, de comunidades, de habitantes, para tratar de unificar en esa dirección de solicitar esa modificación, que no altera, digamos, el conglomerado de los diputados nacionales. Es un problema de distribución administrativa de cómo deben hacerse. Y tal vez eso es más fácil porque hasta el mismo Tribunal Electoral podría estar de acuerdo. Y creo que está de acuerdo. Lo que pasa es que no hay nada propuesto en ese sentido. ¿Iría acorde con esa propuesta suya modificar también la distribución geográfica? Por ejemplo, un Pérez Celedón alejado de San José, pero pertenece a San José, una zona como Ciudad Quesada, que ya es productiva, que es grande. Para efectos electorales, sí. Es decir, sí se puede hacer la modificación. Agarrar toda la provincia de San José, Pérez Celedón, queda como una zona, Los Santos como otra. ¿Verdad? Ya tenemos ahí resuelto el problema, ¿verdad? El caso nuestro. Pero dentro de la provincia, para efectos de diputados, las regiones nombran, los 19 diputados se los distribuyen entre los cantones del centro del país, de San José, del Valle Central, lo que es Pérez Celedón y lo que es Los Santos. Como dicen, así es la cosa, vamos a comerciales, vamos a los comerciales con nuestros patrocinadores, y en especial, desde luego, agradeciéndole a Lecos en San Pablo y León Cortés por el apoyo que siempre le brindan al programa Hablemos. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Copa Santos RL, y que se retransmite el día miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy conversando con el doctor Vladimir de la Cruz de Lemos. ¿De la Cruz? De Lemos. De la Cruz de Lemos. ¿Dónde nace esa? De la Cruz es un apellido de origen colombiano. Mi bisabuelo de origen colombiano, Manuel, se lo trajo otro colombiano, Gilberto Martínez, que había estado preso en Colombia por razones políticas a finales del siglo XIX, porque era un liberal, todavía no se había independizado Panamá. Lo metieron ahí en una cárcel, después lo sacaron de ahí, se pasó a Panamá, que todavía pertenecía a Colombia. Ahí se vino detrás de don Gilberto, mi bisabuela, Matilde, ¿verdad? Persiguiéndolo. Era una viuda sin hijos, pero lo perseguía. Se vinieron de ahí, pasaron a las juntas de Avangares. Ahí nació mi abuela Carmen, con 2 hijas más y con un hijo. Y después mi bisabuelo se trajo a Manuel, su amigo, que le llevaba 30 años a mi abuela, y terminaron casándose, ¿verdad? Y de ahí viene el grupo de la Cruz Martínez, que es mi familia. Y el de Lemos es de ascendencia dominicana. Mi bisabuelo Adolfo fue el primer dominicano que llegó a Costa Rica, allá por 1890 y pico, y estuvo aquí vinculado a los grupos liberales y a los grupos que luchaban por la independencia de Cuba y Puerto Rico. Y cuando estuvo aquí Martí, estuvo ahí con Martí, después contribuyeron a fundar grupos de solidaridad con Martí, la lucha martiana,
Entonces esa parte es la parte de los de Lemos. Y por el lado, de Lemos el abuelo, de Lemos mi bisabuelo y mi abuelo. Pero estos de Lemos se casan con ticas, ¿verdad? Que son descendientes de ese gran escultor ramonense Lico Rodríguez, el que hacía imágenes religiosas. Y de ahí viene mi bisabuelo Rafael Rodríguez Salas, que fue 20 años diputado entre 1900 y 1920. Pero al estilo de las viejas familias, cuando en el año 20 iba a lanzarse a su candidatura otra vez, la oposición agarró un yerno de él y se lo puso de competidor. Entonces él dijo muy al estilo de anterior, dice, yo con un hijo no peleo, y se retiró de la política. Respetó. Usted hoy viene a la zona por vías de comunicación excelentes y falta mucho que mejorar. Don Omar Dengo hablaba que había que establecer vías de comunicación educativas. ¿Cómo ve la educación de Costa Rica, don Vladimir? ¿Cuál es su percepción ahorita de él? Porque sí, Costa Rica ha invertido en educación. La Universidad de Costa Rica y otras universidades han apostado por eso. El gobierno financia la educación pública. A veces siento que no está realmente en el parámetro que debería estar. Eso es mi concepto, pero ¿cuál es el suyo, don Vladimir? Primero tendríamos que decir que la educación en el país es una visión que se ha tenido desde los días de la independencia, desde 1821. El primer jefe de Estado de Costa Rica fue un educador, Juan Mora Fernández, que gobernó hasta 1832. Y durante su gestión las municipalidades empezaron a desarrollar la educación, porque en el periodo colonial no había habido educación importante en el país hasta 1814, que se crea la Casa de Enseñanza Santo Tomás, pero antes de eso no había una educación que descansaba más en el ámbito religioso y en el ámbito del hogar. Mientras que a partir de la independencia sí se impulsa eso como un proceso de Estado y de municipalidades, que es muy importante, porque son las municipalidades. E incluso desde esos primeros días del proceso de la independencia y de la educación en Costa Rica, se abren las escuelas para que vayan niñas, mujeres. Es una cosa también importante, porque a veces tenemos la idea de que la educación de la mujer es tardía en Costa Rica. No, empezó con los días de la independencia. Obviamente no iban todas. Después viene el doctor Castro Madrid, se impulsa más todavía el fortalecimiento de la educación y fortalece la educación de mujeres. Después viene, hago saltos aquí porque no nos da tiempo, 1869, cuando don Jesús Jiménez Zamora, el papá de don Ricardo Jiménez Oriamuno, que era presidente de la República, establece la ley aquella que obliga a que la educación de los niños sea obligatoria, gratuita y costeada por el Estado. Y a partir de allí se toma eso como una política nacional muy importante, donde se privilegia el papel de la educación en Costa Rica sobre otros aspectos de dominio y de control político, como era el aparato militar. A pesar de que teníamos un ejército en esa época, y un ejército que venía glorioso de la lucha contra los filibusteros, también empiezan a cortársele las alas a los militares. Y en 1869 el mismo Jesús Zamora le mete un candado a los militares cuando establece que el ministro de Seguridad, para decirlo en términos actuales, debía ser un civil. Y si no era un civil, debían estar controlados los militares por civiles. Tomás Guardia, en el año 70, cuando hay golpe de Estado y establece el Código Militar del 71, igualmente somete a los militares a control civil, siendo él un general. Y todo el gabinete, todos los ministros de Tomás Guardia eran de civiles, entre ellos civiles notables como el doctor José María Castro Madrid. Después vienen las leyes liberales importantes en los años 80, y con eso se toman medidas orientadas, por un lado, a cerrar la Universidad de Santo Tomás, que se había fundado en 1843, porque no estaba cumpliendo a cabalidad las funciones, ni había los estudiantes que iban ahí suficientes, y algunos ricos de la época estaban mandando a sus hijos al exterior a estudiar medicina y otras carreras. Cierran la Universidad de Santo Tomás, pero dejan la Facultad de Derecho, la Facultad de Farmacia y Medicina y la Facultad de Bellas Artes. Que la Facultad de Derecho está donde está la Corte Suprema de Justicia actualmente, en la Explanada, ¿no? Sí, la Facultad de Derecho. Ahí fue donde se creó, ahí estuvo la Universidad de Santo Tomás. No, la Universidad de Santo Tomás estuvo en su local oficial, estuvo primero donde estuvo el Banco Anglo, que ahora está el Ministerio de Hacienda, frente allá por el Teatro Nacional. Ahí fue el edificio primero, por ahí estaba la caja, ahí por la caja. Detrás de la catedral. Después vienen las reformas de don Mauro Fernández, que son muy importantes, donde empieza a volcarse la educación nacional sobre la secundaria.
Entonces desarrollan a la par de las escuelas la secundaria, el Instituto de Cartago, el Instituto del Colegio Costa Rica, el Colegio Señoritas, el de Alajuela, todas las grandes instituciones, y desarrollan también la capacitación de formación de maestros desde esa misma época, y después terminan en 1914 creando la escuela normal, y de ahí en adelante sigue el proceso hasta que en 1935-36 viene una misión chilena a hacer una evaluación de la educación en el país, y el doctor, profesor Luis Galdames, propone a reabrir la Universidad de Costa Rica. Se abre en el año 40 por impulso del doctor Calderón Guardia, y tenemos la Universidad de Costa Rica desde el 40 hasta el 75 sola, desarrollándose a plenitud. Criticada por el lugar que ubicaron, ¿verdad? Porque era muy largo el centro de San José, se decía en ese tiempo. No, en ese momento estaba ahí en la corte, ahí sí estaba la universidad. Ahí No, cuando ya se pasa la sede allá en San el Pedro. 56 se pasa a San Pedro, sí, correcto. Eso gracias, digamos, al gobierno de don Pepe Figueres en ese momento, que le da las tierras para desarrollar la ciudad universitaria, que ahora es una super ciudad, está la ciudad universitaria clásica, y ahora hay una ciudad científica que se llama La Pura Par. Yo vivo en el centro, porque mi casa está en el centro de la ciudad universitaria. Y la ciudad científica. Y la otra. Ah, bueno, sí, claro. Pero además se ha desarrollado un conjunto de universidades ahora, después de 1975, que son privadas, que contribuyen, complementan un poco la educación superior del país, porque no todo el mundo puede entrar a las universidades públicas, aun cuando en la década del 70 se crea la UNED, el Tecnológico y la Universidad Nacional a la par de la Universidad de Costa Rica, y a partir de 1975, en 1975-80, aparece la UACA como la primera universidad privada, y ahí empieza a desarrollarse una gran cantidad de instituciones, que hoy tenemos 6 universidades públicas y tenemos cerca de 50 establecimientos de universitarias y parauniversitarias privadas, y otras que no son universidades, sino que son como intermedias, que son otro tanto, como 50 o 60, que estas sí se van distribuyendo por todo el país. Aún así es insuficiente esa parte de educación superior. A nivel educativo nacional ha descansado mucho el peso todavía en la estructura que traemos de la educación nacional, primaria y secundaria. Se ha fortalecido lo que es la preescolar y eso, pero también no estamos satisfaciendo bien las necesidades de llegada de los niños, porque puede ser que lleguen, pero también muchos se retiran, y hay un alto nivel de deserción, muy alto, en los segundos semestres de cada año después de las vacaciones. A eso se suma, digamos, dificultades económicas, a veces dificultades alimenticias, por eso son importantes los comedores escolares. Y ha sido una política muy buena de la actual ministra de Educación, de doña Sonia Marta Mora, haber mantenido los comedores escolares abiertos en este último periodo, desde el año pasado hasta ahora. Eso ha sido formidable. Ojalá esto se pudiera fortalecer. Ojalá se pudiera fortalecer en alianzas estratégicas con las comunidades y empresas de las comunidades, que las municipalidades bien podrían contribuir en ese sentido, liberándolos a cambio de que puedan dar ese tipo de ayudas a las escuelas, liberándolos en exenciones municipales o en algún tipo de pagos de esta naturaleza, estableciendo alianzas estratégicas para asegurar que los niños vayan ahí. Hay todavía faltantes importantes en la parte tecnológica e informática de las escuelas. No se ha podido lograr, a pesar de que la Fundación Omar Dengo y otras instituciones públicas han tratado de desarrollar eso, pero no se llega bien. Yo creo que ahí falta todavía. Las expectativas de llegar a las universidades hoy, digamos, se complementan hasta con el Fondo Nacional de Becas, que es importante, y que son becas que de alguna manera son pagos, por un lado becas y por otro lado préstamos para la educación superior, que son pagos que se empiezan a hacer después de que se saca la carrera, donde han habido impulsos importantes. Está también la educación especial del INA, que es muy importante, que no satisface tampoco plenamente, porque hay áreas como esta región, por ejemplo, que podría tener más fortaleza el INA todavía. No, ahorita hay un centro aquí en San Pablo que está creciendo, pero hay críticas también acerca de lo que da el INA para la educación costarricense, ¿verdad? Bueno, porque es casi a petición de los intereses de la gente que se organiza para solicitar. Si vemos el INA en Guanacaste, entonces casi todo está orientado a la hotelería y ese tipo de cosas. Pero de alguna manera las regiones podrían organizarse también para demandar cursos al INA, y en ese sentido el INA podría proyectarse. El INA tiene, no les exagero si les digo que tiene cerca de 20.000 millones de colones en disponibilidad de ser usados, pero no se están usando, pero tampoco nadie se los está pidiendo. Vamos a pedirle aquí al compañero de canal que tal vez nos brinquemos un espacio de comerciales, porque
porque los temas con don Vladimir son excesivamente fabulosos y no podemos... Sí, en realidad. Entonces vamos a seguir y ahorita hacemos un último corte porque queremos abarcar con don Vladimir el tema de educación, que lo estamos abordando ahorita, política y un poquito ya de una recomendación para la zona de Los Santos. ¿Perdón? Vamos a hacer un corte. Está bien, vamos a hacer un corte y ahorita entonces sí, para organizarnos y vamos a ver cómo... Suspendemos el otro. Exacto. Vamos a ir al último corte comercial. Ahí nos perdonan varios restaurantes tachitos. Adelante. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coop Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de Altavisión, un canal de Coop Santos RL. Hoy conversando con el profesor, el doctor Vladimir de la Cruz de Lemos, historiador, político, analista. Usted fue embajador, en Venezuela. Embajador, 3 veces candidato a la presidencia de la República, en fin, y conoce la realidad costarricense como nadie la conoce. Leí ayer un artículo que me llamó la atención del doctor Góngora. Muy bueno. Muy bueno, excelente, no sé si lo pudieron ver. Quisiera estar vivo cuando muera, para cuando muera. Les recomiendo que lo lean. Usted tiene una pregunta, Santiago, para el doctor. Correcto, sí, es que entendí que su pregunta más bien iba enfocada a una opinión de don Vladimir acerca de la situación general de la educación, sí, pero yo la sentí como que iba hacia la calidad. Sí, esa era parte de la... ¿Hacia dónde voy yo? A que es frecuente oír, no sé si con qué sentido, no soy quien para valorar la calidad de la educación, pero conversando ahora con Elías, extra cámara y extra micrófono, Elías tiene razón. ¿Qué ganamos con aquí en la zona, con el montón de profesionales que puedan lograrse de acá si no hay fuentes de empleo? Se sigue dando la migración hacia la capital o un montón de jóvenes desocupados, que es lo que tenemos. Entonces, ese enfoque hacia ahí es donde me gustaría mucho, don Vladimir, que nos pudiera usted contribuir. Brevemente, digamos unas cosas más. Primero, la gente educada hoy con secundaria tiene mejores posibilidades de ingreso. Si entran a la universidad, no solo tienen mejores también posibilidades de ingreso, sino que superan los niveles de pobreza de acuerdo a las estadísticas nacionales. Pero eso no es suficiente porque si no hay trabajo estamos fritos. Podemos tener gente educada y no tener trabajo. Se requiere trabajo. Y se requiere fomentar empresas, impulsar que las personas que hoy están siendo educadas tengan capacidad de poder desarrollar sus propios negocios, sus propias empresas, lo que llaman emprendedurismo. Observar y abrir llaves, o sea, que abramos llaves para que alguien pueda estudiar ciertas materias o que el país ocupa más profesionales en una X rama y cerremos las que están saturadas, por ejemplo. No cerrar las llaves. El problema es a dónde las cerramos, porque si nosotros partimos de la idea de que cuando estaba solo la Universidad de Costa Rica se producían médicos y después vienen las universidades privadas produciendo médicos y aparecen varias haciendo médicos y algunas de ellas bastante buenas, etcétera, ¿dónde cerramos la producción de médicos? En la pública. No. Entonces, pero esa no, es una discusión. Pero la cantidad. No, pero para ponerlo en otros términos, ¿por qué la Universidad Nacional no desarrolló escuela de medicina? ¿Por qué el Tecnológico no desarrolló escuela de medicina? Porque desde el punto de vista del Estado, lo que se venía formando allí estaba más o menos satisfaciendo las necesidades nacionales. Cuando empiezan a producirse médicos paralelos que no son a cargo del costo nacional del Estado, sino que son sectores empresariales privados que impulsan la medicina, pueden producir médicos. Todavía el Sistema Nacional de Salud los adapta, los mete, ¿verdad? Y en este momento hoy tenemos médicos desocupados. Y tenemos también al mismo tiempo faltante de especialistas médicos, porque el sistema de especialidades de la caja tampoco da para desarrollar el número de especialistas que queremos. Durante muchos años, por ejemplo, no desarrollaron patólogos, de pronto hay una necesidad de patólogos. Claro. Y entonces tenemos esa situación que es de esa naturaleza. Una modificación que podría darse orientado al modelo de educación que tenía la Unión Soviética en aquellos tiempos y que todavía conserva Cuba, es el médico que sale graduado
de la escuela de medicina ya con una especialización, o por lo menos con un conocimiento avanzado en determinada rama. Aquí viene mucho médico cubano que salen con un título de ginecólogo, pero bueno, tienen que venir a Costa Rica a demostrar que realmente lo son. Algunos lo logran, otros no lo logran, pero el punto es que vienen con una capacitación mayor en ginecología que la que tiene un médico general. Y el concepto de medicina en Cuba es interesante en ese sentido. Los estudiantes salen con un conocimiento más avanzado en determinadas ramas. Eso podría satisfacer un poco más la necesidad de especialistas en este país. Probablemente porque incluso desde el punto de vista de la formación de ciertos tipos de profesionales, pensando en eso que usted plantea, doctor, hay médicos que pueden ser desarrollados para cumplir etapas dentro del Sistema Nacional de Salud preventivas. Y entonces salen con ese tipo de especialidades, ¿verdad?, para ir a atender preventivamente, así como están funcionando los EVAIS, se desarrollaran EVAIS por todo lado. Hace algunos años, todavía la caja tiene las que tiene. Tiene casas en algunas zonas rurales donde iban los médicos a hacer el servicio social. A mi esposa le tocó, por ejemplo, ir a Atenas en ese momento. Nosotros no nos fuimos a vivir allá, pero ahí estaba la casa del médico. Pero no en todos los lugares había. Si nosotros pudiéramos desarrollar una casa de médico, una casa de odontólogo, una casa de abogado, para poner un ejemplo, en todos los cantones, ya son 81, si pudiéramos desarrollar eso en los 400 y pico distritos, 400. Eso no es una cosa como tan descabellada y daría pie para que cada graduado, en términos de la universidad pública o privada, tenga opción de ir a trabajar ahí a esas zonas. En esa dimensión que usted lo dice, estarían cumpliendo un papel extraordinario. Y colocarse, como usted decía, dentro de un rol de emprendedurismo y decir, ok, ya ahora sí, ya trabajé acá, pues, ya me conocen, puedo desarrollarme, y no como está pasando ahora, que no tienen acceso al servicio social, se gradúan, no ejercen, pasan 2 años, les cuesta más colocarse en la parte laboral y ni siquiera tienen el conocimiento, el know-how para hacer un consultorio privado, por ejemplo, hablando de médicos. Es correcto, y ese sistema permitía además que en algunas ocasiones los médicos después del servicio rural se quedaban ahí mismo, porque se casaban jóvenes o lo que fuera ahí con gente de la zona, y eso fortalecía más bien la situación. Esto no está dándose ahora. Y eso se podría empezar a pensar. Y con el sistema de universidades nacionales y privadas que hay, uno podría pensar que podrían hacerse alianzas estratégicas, desarrollar cooperativas de salud y una gran cantidad de cosas que podrían ir proyectando más en ese sentido y resolviendo problemas de empleo. Doctor, local. ¿y la formación de los formandos? O sea, de los profesores, de los educadores, perdón. Educadores. Bueno, eso sigue siendo, digamos, una cuestión de criterio estratégico. Forma la Universidad de Costa Rica, forma la Universidad Nacional, algo forma el Tecnológico y la UNED, y el resto ahora en manos de la educación privada, la formación de educadores en todo nivel. En algunos campos muy específicos eso no se forma tan fácilmente. Formar un profesor de ingeniería, de arquitectura, de medicina, eso solo en las universidades especializadas y en las facultades especializadas. Lo que es la educación en general está en manos de eso. Ahí sí hay debilidades estructurales muy importantes en la educación, en la formación de educadores en el sistema de la educación privada. Creo que hay debilidades que ya se están apreciando de manera importante, de cultura general, de hábitos, etc. Y hay un problema, me parece a mí importante también hoy, que es que no se fomenta mucho la lectura. Y entonces no se fomenta un hábito que debe ser, una actividad que debe ser un hábito, que es como bañarse, como limpiarse los dientes, leer todos los días. Yo a veces ponía ejemplo a los estudiantes diciéndoles, mire, si usted lee una página diaria, una paginita, no dura ni 5 minutos leyéndola, y solo lee 365 al año, ¿verdad?, que es como la mitad de un libro de Harry Potter, ¿verdad?, de esos que están ahora de moda. Si uno leyera 5 páginas al día, ¿verdad?, que no le quita media hora, uno lee casi 1850 páginas al año, y eso da para leer 18 libros de 100 páginas, que es un equivalente de un libro cada 3 semanas, ya eso es algo. Claro. Pero además, en esto el hábito es que uno no puede dejar de leer, porque lo que no se lee hoy, no se lee mañana acumulativamente. Es decir,
Si yo no leo 5 páginas hoy, no leo mañana 10, ni pasado mañana 15, ni al día siguiente 20. Hay que leerlas. Pero cuando uno va leyendo con hábito, con constancia, entonces uno va cada vez aumentando la capacidad de lectura. Y al aumentar la capacidad de lectura, aumenta también la capacidad de palabras, de entendimiento, de razonamiento, de riqueza, memoria, de vocabulario. En fin, se hace uno mejor ciudadano, mejor persona, obviamente. Entonces, pero eso hay que fomentarlo. Y eso se ha perdido, yo pienso ahora, se ha perdido mucho en el sistema educativo. No hay retos para los estudiantes, no hay concursos de lectura, no hay nada de este tipo de cosas. Para estar con usted habría que sacar una carrera. La temática que usted maneja es tan amplia. Un tema que a mí me gustaría que usted nos comentara es sobre esta cuestión que escribió usted sobre el desarrollo económico y social de Costa Rica. ¿Qué época estaba remontado eso? ¿A qué fecha estaba, digamos, lo estaba apuntando usted y cómo lo visualiza hoy Vamos día? a hacer dice que tenemos que ir a una nueva pausa. Vamos a que venga, nos explique eso ya en el último segmento y que nos haga un pequeño análisis político de la realidad política actual de Costa Rica. Me parece bien. Don Vladimir. Entonces vamos a ir a una pausa con nuestros patrocinadores y ya regresamos hoy con don Vladimir de la Cruz de Lemos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Coope Santos RL. Quiero enviar un saludo muy especial a mi nieta Antonella, que nos está viendo aquí en el Bajo de San Juan, en la casa de su tía Roxanita, que dicho sea de paso es bisnieta del doctor, tataranieta de don Justo Antonio Facio, bisnieta de don Rodrigo Facio. Entonces, creo que está bien. Grandes personalidades y hombres públicos muy importantes en el país. Sí, don Justo dicen que fue el primero que hizo compiló un libro de poemas, don Justo Antonio. No, yo creo que ya había poesía en el siglo XIX, incluso en la época de algunos poetas nuestros que se habían educado. No, él hizo, lo compiló, recopiló, perdón. Okay. Sí, sí, ya, claro, ya habían. Sí. Bien, estábamos con la consulta de don Santiago, doctor, si se acuerda, y quisiéramos también que nos haga un análisis del panorama político que usted observa en Costa Rica. ¿De su libro o de su tesis? Sí. O su... No, de ese curso. Sí. Repítamela. El curso que está, lo enfoca don Vladimir como el desarrollo económico y social de Costa Rica. Lo que yo quería saber, como a qué época estaba enfocado, y tal vez una breve comparación con el panorama actual. La historia general de Costa Rica que yo dirigí, contribuí también escribiendo en ella, cubre desde la época precolombina hasta el gobierno de Oscar Arias, hasta el 2010. Y usted le dijo a Otto Guevara que él era albacea de don Oscar Arias, ¿por qué eso? Yo no dije eso, ¿cuándo dije eso? De alguna manera. Era candidato. Es otro cuento. Sí, claro, que de alguna manera eran comunicadores de una misma tesis socioeconómica o de desarrollo económico y visión económica del país en ese momento. Causó roncha eso. Sí, claro. Entonces, nosotros hemos tenido un desarrollo económico en el país importante. Durante el siglo XIX fue un desarrollo de gran dinamismo económico. La expansión cafetalera fue formidable por todo el Valle Central, principalmente hasta 1880, hasta San Ramón, después de 1880 con más fuerza hacia Turrialba, después el resto de las regiones cafetaleras. Para esa misma época la minería en los Montes de los Aguacates, la minería en el norte después a final del siglo en Tilarán y Avangares, el desarrollo de las plantaciones de caña que ya se habían también desarrollado en la época de la colonia, en el Valle Central, en el norte, Grecia, toda esa zona. A la par de esto, desarrollo industrial alrededor del café con los beneficios, con los ingenios, el desarrollo urbano importante en el siglo XIX que impulsa ciudades, caminos, los medios de comunicación que van modernizándose poco a poco, desde la caminadita a pata que había que hacer, ¿verdad? El caballo, la mula, la carreta, el carretón, ya hay
coches de diligencias a mediados del siglo XIX, y visionariamente Carrillo había pensado en desarrollar el ferrocarril al Atlántico desde 1830 y pico. No se logra hacer hasta 1869 que se establece el contrato, se termina de construir en el 84, y con el ferrocarril se impulsa la electricidad, y en el país, no porque el ferrocarril trae la electricidad, sino que es contemporáneo. A finales del 70 y principios de los 80 ya tenemos electricidad en el país, y se ilumina San José en 1884 con 25 farolillos, y se convirtió en la tercera ciudad iluminada del mundo, después de París, Nueva York, nosotros, y después siguió Maracaibo en Venezuela. Y ya en 1896 tenemos electricidad en las principales cabeceras de provincia: Cartago, Alajuela, Heredia y San José, y se está vendiendo electricidad al servicio doméstico en 1896 en San José. Cuando se inaugura el Teatro Nacional en 1897, está hecho con electricidad. Este es un país maravilloso, y se construyen grandes edificaciones y se desarrolla una industria en el país de cervezas, de licores, de jabones, de textiles. En la última década del siglo XIX y principios del siglo XX ya tenemos industria en el país. Entonces hay un progreso muy importante, y el siglo XX ni qué decir. Entonces ahí tenemos, y después el país se abre a la inversión extranjera en un momento determinado, cuando se trae el ferrocarril. Con el ferrocarril se desarrolla la actividad del banano, se desarrollan las actividades mineras, se impulsa el tranvía, la Costa Rica Light and Traction Company. Empiezan a aparecer un montón de empresas ya de inversión extranjera que son complementarias al desarrollo nacional. Y el café, hasta 1980 como el rey de la producción nacional. Ya en el 80, cuando se empiezan a impulsar otras actividades productoras, el café pasa cada vez a un lugar menor. Ahora está en tercer lugar, creo, el papel nacional, sí, pero sigue pesando un elemento muy importante. Y aún cuando se han reducido lo desplazó el turismo al café. No, y los otros productos. Ahora tenemos una canasta de 6.000 casi productos de exportación. Antes el café era casi el ingreso principal del país. En 1910 el café era el ministro de Hacienda. Ricardo Jiménez decía que una buena cosecha de café era el mejor ministro de Hacienda del país. Hoy no podemos decir eso, pero en principio, digamos... Otros decían que una buena lluvia era... También, claro. Sí, sí, por supuesto que sí. Excepto aquellos que les llueve. Ahí a los que les llueve no les va muy bien la lluvia. Al estilo de lo que decimos como frase costarricense para decir cuando alguien critica a alguien, ¿verdad? Y le vienen las críticas encima. Entonces hoy tenemos una variedad de producción muy importante y una incrustación del país en el mercado mundial que está avalada casi por 16 tratados internacionales de comercio. Pueden ser criticados o no, pero estamos metidos ya en una superautopista de comercio internacional de la que no nos podemos salir, y que tenemos que ver cómo potenciamos de la mejor forma que las distintas regiones vinculadas a esos tratados y los productores vinculados a eso salgan de la mejor manera dentro de esas relaciones internacionales de carácter comercial. Ese es el reto. Aparte de esto, y tenemos los retos fiscales y los retos de ingresos del país, cómo recaudar más y distribuir mejor la recaudación para producir mayor bienestar y mayor justicia social distributiva, si pudiéramos usar el término de esa forma. Porque también el desarrollo económico del país, que ahora se divide como en 5 sectores que los llaman quintiles, ha ido demostrando que el quintil que está superior en esa escala es un pequeño grupo de ciudadanos que adquiere volúmenes de riqueza enormes contra sectores que están abajo. Y los sectores que están abajo, tenemos un porcentaje que anda alrededor del 7% de extrema pobreza, que es la parte peor del país, la que está en peores condiciones, una pobreza que anda alrededor del 20-22%, y el resto es un colchón ahí de clase media y eso. Pero hay un dato muy interesante, muy cruel de paso, que es que el 48% de los niños están en el nivel de pobreza y extrema pobreza. Entonces, cuando hablamos de educación, como lo decíamos al principio, tenemos que ponerle atención a eso, porque esos niños son el futuro del país. Y en el caso, el doctor mejor que yo lo sabe, los de extrema pobreza, si tienen problemas de desnutrición hasta los 7 años, ya adquieren una condición físico-mental que no se recupera aunque sigan comiendo leche y carne y huevos a partir del 7º año, porque lo importante es que se alimenten bien en los primeros años. Entonces, ese es un problema que tenemos que atenderlo urgentemente como país, como sociedad, como nación, como colectividad. ¿Y el panorama político, doctor?
Me parece que en lo inmediato lo que interesa ahora serían las cantonales, las municipales, no el panorama nacional. El panorama nacional está cuadrado en una situación en que hay un partido gobernante que tuvo mucho músculo político al momento de gobernar. Luis Guillermo Solís gana las elecciones de febrero del 14 raspando, pero en abril tiene un apoyo muy importante de 1.300.000 ciudadanos que no logra, digamos, materializar en fuerza política para su gobierno, pero al mismo tiempo ese partido que gana... partidarios realmente de él. No, porque en la segunda vuelta hay solo dos alternativas y todo el mundo suma. Una circunstancia nada más política. Todo el mundo votó contra el otro. Entonces, que además abandonó el barco. Entonces, y solo tuvo 13 diputados, lo cual no le da músculo parlamentario. Entonces, tiene que forzarse a la negociación, que no ha tenido un buen interlocutor, tanto así que su primer ministro de la presidencia tuvo que renunciar y el segundo casi ni se siente. Entonces ahí hay dificultades. El ministro de Hacienda, que es una maravillosa persona y un hombre muy preparado, está siendo muy cuestionado por los sectores económicos del país, y la política de tributación que quieren impulsar no tiene la capacidad de negociación adecuada en este momento. Y eso tiene entrabado un poco el país en ese panorama. En el nivel, digamos, ya no va a pasar nada ahí, digamos, estamos en la cuesta descendente más bien ya de los segundos 2 años del gobierno que le quedan, y entonces ya los márgenes son difíciles, porque este año es casi preparatorio del próximo, que es un año preelectoral, donde ya todo se distorsiona con miras a las elecciones de febrero del 2018, pero estas elecciones que vienen son muy importantes porque son las elecciones de los cantones, y son las elecciones donde hay que entenderlo de esta manera. En cada cantón es como una pequeña república, donde tenemos un pequeño territorio y un número de habitantes que habita ese pequeño territorio. Y lo que vamos a elegir son nuestros gobernantes, porque a veces nosotros pensamos en nuestros gobernantes, en Luis Guillermo Solís y los ministros, ¿verdad? Y a veces se piensa en los diputados. Nuestros gobernantes locales son el alcalde y el consejo municipal. Y el alcalde y el consejo municipal funcionan como si fuera el gabinete de gobierno, aunque el consejo municipal tiene capacidad legislativa, pueden hacer actos legislativos municipales propios, de manera que son entidades, alcalde y consejo municipal, que pueden resolver problemas del cantón, pueden hacer políticas para resolver problemas de basura, de vías, de esto, de impuestos, de una gran cantidad de cosas. Entonces, elegir los alcaldes y los consejos municipales es muy importante, y los consejos distritales. Y la gente no le pone atención a los consejos distritales, pero de acuerdo a la legislación nacional, de acuerdo a las leyes que regulan los consejos distritales, son tan importantes que una asamblea de ciudadanos de un distrito se convierte casi en un acto obligatorio de acatamiento para la municipalidad. Fíjense lo que estamos diciendo, es decir, los distritos de estos cantones, los ciudadanos se reúnen, toman acuerdos y se los imponen a la municipalidad. Y además un consejo distrital de Tarrazú puede hacer alianzas estratégicas con el de Dota o con el otro. Es decir, tienen esa capacidad y nosotros no hemos potenciado eso. Y yo creo que hay que darle ese potencial. Y porque sé que ya estamos en el borde, hay una cosa que es importante: la gente debe ir a votar. Porque a veces la gente dice, es que no me interesa la política, no me afecta. La gente debe entender una cosa: la política no es que no le afecte a uno, no digo que a uno no le interese, ni que uno no se mete en política. El problema es que la política se mete con uno. Porque cuando hay un gobernante nacional o cuando hay un gobernante local, alcalde o municipio, ahí toman decisiones que nos afectan a todos nosotros como ciudadanos en cada distrito y en cada municipio. Entonces sí nos debe interesar la política. Entonces nos debemos preocupar por llevar las mejores personas a esos puestos. Por eso hay que ir a votar. Don Vladimir, ya el tiempo se nos fue, pero a mí me gustaría, como esto es un tema educativo y cultural, y ya de lo que don Santiago pretendía, al principio lo abordó muy bien, me gustaría, como un tema educativo, ¿qué concepto o quién es para usted don Constantino Láscaris y quién fue, y don Joaquín García Monge? Para que nuestros... Don Joaquín fue un hombre brillante, uno de los educadores más importantes, uno de los líderes culturales más importantes que tuvo el país, no solo formador de maestros, sino de rescatador y organizador de nuestra cultura, con su revista El Repertorio Americano desde 1919 hasta el 58, jugó también un papel internacional muy importante. Fue un hombre preocupado por los problemas del país, no estaba al margen, estaba preocupado por los problemas del país y opinaba sobre los problemas del país
tratando de buscar soluciones adecuadas. Del doctor Láscaris, bueno, a don Joaquín yo lo conocí siendo yo niño realmente. No lo traté, obviamente que no, porque lo conocí a través de, sí, porque fue a través de mi compañero, madre, lo conocí en 2 ocasiones. Lo vi en la librería Lehmann, porque esa imagen la tengo muy fresca. En el caso del doctor Láscaris, era profesor en la Universidad de Costa Rica, fuimos muy buenos amigos. ¿Se tomó un café ahí en el frente? Más de uno, sí, más de uno. Me dio muchos consejos. Él se preocupaba mucho. Yo era dirigente estudiantil en esa época y era una de las personas que me decía, mire, Vladimir, usted está bien en la dirigencia estudiantil, pero no se le olvide que también tiene que salir de profesional, como diciendo, no puede dedicarse solo a la actividad estudiantil, tiene que sacar la carrera, era importante. Pero era un hombre también acucioso, analista en nuestra realidad, estudió facetas de nuestra cultura y de nuestra historia patria, hizo estudios sobre el desarrollo filosófico de Costa Rica, hizo estudios sobre la carreta, hizo estudios que nos enriquecieron mucho desde la perspectiva en que él los analizó. Y era un hombre verdaderamente extraordinario, produjo sus debates, fue un cultor de la educación, de la cultura y un transmisor de ideas también desde los periódicos porque escribía con regularidad públicamente. ¿Satisfecho, doctor? Completamente, y más bien decirle de una vez que queremos recibirlo nuevamente. Cuando ustedes gusten, nada más me atraen. Este programa va a ser de los mejores programas del año, indudablemente. Con mucho muy gusto. educativo, A la orden, muy rico cuando programa, quieran que vuelva. Queremos repetirlo. Absolutamente. Hay que dejarlo hablar porque eso de enriquecer es lo que uno puede hacer de una visita como esta. Y no nos acordamos de Villegas, el nombre. Es que Villegas, don Álvaro Fernández. Villegas Hofmeister. Ajá, y don, acaba de morir, ¿cómo se llama? Alberto Cañas. Don Alberto Cañas fundaron el programa de una cosa. Actualmente está don Vladimir, está don Fernando y don Fernando Durán Ayanegui Y don Álvaro y don Fernández. Álvaro Fernández. Excelentes luminarias. Y por eso les pregunté por don Joaquín García Monge y por Constantino, porque por ahí anda la historia con estos señores. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a quienes han tenido la paciencia de Para sustraer acompañarnos. Para sustraer este paquete. Ahí quiere un cafecito de Natu Café para que lleve para su casa. Muchas cortesía gracias. de Lecos en San Pablo, León Cortés. Muchas Y gracias. cuando viene con su esposa puede pasar allá a degustar una deliciosa costilla y muchas cosas más. Y ahora nos vemos en Tachitos en San Marcos de Terrazú. Está bien. Muchas gracias, don Vladimir. Muchas gracias, Aquiles. Bien, a los amigos oyentes y televidentes, muchísimas gracias por la atención prestada a este programa y los invitamos para que nos escuchen de hoy en noche en una edición más de su programa Hablemos. Y a todos los patrocinadores del programa, muchísimas gracias. Lo hacemos con mucho amor, mucho cariño para toda la región de la zona de los Santos y para el mundo porque también estamos en internet. Así es que por todos lados nos pueden ver y escuchar. Muchas gracias y nos escuchamos de hoy en noche.